Bueno, hoy toca hablar de La Momia, una nueva reinterpretación de uno de los monstruos más icónicos de la historia del cine y quizá uno de los movimientos más interesantes de la última década por parte de Universal. Y es que si bien recordáis, tras ese intento fallido de resucitar a los monstruos clásicos de Universal con el denominado universo Dark Universe, que se inició en el año por allá, en el año 2017, con ese fallido reboot de La Momia por parte de Tom Cruise, ese proyecto digamos que quedó aparcado de alguna manera y Universal decidió colaborar con Blumhouse para resucitar estos monstruos pero con un lavado de cara. Y en el año 2020 nos llegó ese primer intento, esa primera toma de contacto con El Hombre Invisible, pero desde una perspectiva, desde la paranoia y el abuso, una película la verdad bastante destacable. El año pasado nos llegó El Hombre Lobo con una perspectiva bastante similar, ambas dirigidas por Lee Whannell, el mítico guionista de grandes clásicos contemporáneos como son Saw, Insidious y demás, y ahora nos llega La Momia con Lee Cronin. En este caso Lee Cronin, si no lo ubicáis mucho, porque este señor que se haya puesto hasta su nombre en el título, a mí me chocó. De hecho, yo en un principio, cuando vi el título La Momia de Lee Cronin, a priori ni siquiera lo ubiqué y pensé que Lee Cronin era un personaje de la película, o sea, algo así como El exorcismo de Emily Rose, La autopsia de Jane Doe, whatever. Luego me di cuenta que no, que era el director de la película, que ha decidido poner su nombre en el título, marcando, digamos, unas pautas para, bueno, crearse una especie de sello autoral que yo creo que cumple en cierta medida. Este señor dirigió Evil Dead Rise hace un par de años y creo que tiene una habilidad bastante clara para mezclar todo ese concepto del horror extremo, ¿no? Del terror visceral, violento, desde una perspectiva, pues eso, muy salvaje. La historia nos va a contar cómo la hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro y 8 años después la niña reaparece, pero evidentemente lo que debería ser pues un reencuentro feliz entre toda la familia se convierte en una auténtica pesadilla porque la niña no vuelve de la misma manera. Algo le pasa a la niña. En el reparto nos vamos a encontrar a Jack Reynor, que yo lo tenía bastante perdido desde Midsommar, y a la española Laia Costa, que hacen el papel de padres sufridos y dolidos, la verdad, bastante convincentemente. Y es que la película comienza de una forma bastante conservadora, ¿no? Nos va a mostrar cómo las vidas de esta familia, de este padre, de esta madre, han sido totalmente trastocadas con este acontecimiento y se centra mucho en mostrar ese dolor intrafamiliar, ese duelo por pérdida, buscando de alguna manera un tono mucho más psicológico y emocional que visceral, cosa que evidentemente conforme vaya avanzando la película va a cambiar radicalmente. Y aquí viene el primero de los problemas, y es que la película tarda mucho en arrancar. Esto puede no ser un problema para mucha gente, porque no necesariamente todas las películas tienen que empezar a tiro hecho y tienen que empezar con metralla para funcionar, pero en este caso creo que la película pedía un poquito más de chicha, más que nada porque más allá de profundizar en el dolor de la familia, creo que él lo trata de una manera bastante superficial. Entonces de poco sirve que te tomes tu tiempo en establecer un planteamiento, un dolor o un sufrimiento atmosférico en los personajes cuando realmente ni siquiera estás llegando a profundizar del todo. Y es que a medida que avanza la película es cuando se empieza a sentir el sello Lee Cronin, es cuando empieza a explotar de la manera que yo creo que en esta película en particular iba a funcionar. Y es que hay un punto de quiebre en una escena con un corta uñas enorme, una escena súper desagradable que automáticamente marca el punto de partida de lo que va a venir a continuación y va a desentrañar todo este espectáculo del body horror y del terror más grotesco y visceral, que es lo que mejor le funciona a la película. Y es que toda esta contención que tenía todo el primer tercio de la película se empieza a resquebrajar y es cuando empieza a estallar el terror, pues eso, más gore, más visceral y más grotesco. Y evidentemente es cuando se empieza a palpar, se empieza a sentir ese sello Lee Cronin y se empieza a relacionar y se ve mucho más palpable esa herencia a Evil Dead Rise. Y es que el tercer acto es sin duda lo que mejor funciona en esta película, es cuando la película se vuelve salvaje, es visceral, es grotesca, no tiene miedo, no tiene complejos. Es cuando la película empieza a dejar atrás todo ese terror de alguna manera atmosférico y abraza sin complejos el espectáculo, o sea, el terror espectáculo. Sí que quiero hacer mención a lo que funciona explícitamente de esta película, y es que esta película, además de todo este espectáculo del horror, tiene otros grandes puntos a favor, como es el apartado técnico. O sea, el apartado técnico me parece que está tan cuidado, también tiene un diseño sonoro que es súper opresivo, se nota en los golpes, en las respiraciones, en sonidos como la arena, crujidos. Dentro de lo que es el apartado técnico de la película, creo que el sonido ejerce un papel clave. Y luego hay otra cosa que también me funciona muy bien, es todo ese imaginario del antiguo Egipto. El uso de lo que es la demonología, la mitología de la cultura antigua egipcia para traerla a un terror moderno.
y diferenciarse de alguna manera de todos estos subproductos del terror contemporáneo. A mí personalmente he de decir que me gusta muchísimo todo lo que es la cultura egipcia, del antiguo egipcio, y aquí se nota pues esa cierta documentación, todos esos elementos bien traídos para marcar de alguna manera la cultura egipcia y bueno, envolverla en este halo de monología, además del set piece, además de la ambientación. Y es que la película, gracias a todo esto, pues gana cierta identidad. Pero es cierto que también tiene bastantes flecos, y es que la película peca de ser muy poco original. Creo que arriesga poco, no sé hasta qué punto había una intención clara por diferenciarse o por ser innovadora. Creo que no lo consigue. Creo que es una película que juega sobre terreno seguro. Tiene giros previsibles, es una película con ciertos convencionalismos. Hay algo que no me gusta de este tipo de cine, se ve muchísimo, y es pues eso, los convencionalismos de guión, la introducción de ciertos personajes para dar respuestas, para que avance la trama. Está muy visto, y sí que es cierto que yo creo que la película al final, con ese tercer acto que funciona tan bien, deja de lado por completo todo este halo o todo este intento de abarcar como conceptos novedosos. Como bien vengo diciendo, pues abraza sin complejos todo ese terror, espectáculo, y de alguna manera siento que es lo que funciona y por lo que el director está aquí. Y luego, por supuesto, pues está el tema del ritmo, que yo creo que no me funciona, que la película está partida en dos, en ese primer tercio de la cinta, en la que la película se focaliza mucho en pues, ese dolor, en el duelo intrafamiliar de unos padres dolidos por la pérdida de una hija y cómo contribuye o cómo repercute en la crianza de sus otros dos hijos. Bueno, y esos proyectos que tenían en un inicio se ven truncados por completo. Y luego esa segunda parte de película, que es lo que realmente funciona, que es el espectáculo, que es el parque de atracciones del terror, que es el sello de la casa y es lo que más pues, nos hace palpar esa esencia Evil Dead Rise. Realmente te hace sentir incómodo. Tiene partes muy funcionales. Hay una, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero hay una parte que para mí es la mejor de la película, en la que se ve una cinta en la que está ocurriendo algo. O sea, y esa parte está tan bien rodada, me recordaba a Sinister y a este tipo de cintas en las que se ve terror real, ¿no? De alguna manera grabado, snuff movies y todo, que wow. O sea, me parece uno de los puntos más a favor, incluso mucho más que tirar por convencionalismos o por recursos fáciles de jumpscares, terror, grotesco, body horror, gore y demás. O sea, es más sutil y creo que le va muy bien a la peli. Las interpretaciones juegan a su favor porque los padres aquí, pues ya digo, están bastante bien. Laia Costa me ha sorprendido mucho. Yo la he seguido en sus dramas porque es una actriz, hace poco se llevó el Goya, es una actriz que tiene dramas en los que siempre de alguna manera hace el mismo papel, que es el de madre sufrida. Yo creo que por eso la contrataron para este papel, pues se le da bastante bien y wow, me ha sorprendido gratamente, la verdad. Creo que se le da muy bien este registro. Si hay que resumir de alguna manera, yo diría que La momia es como una orgía de horror grotesco y destrucción física. Es una película de terror físico, visceral y grotesco. Como tal se debe ver. O sea, cuando abraza lo que es el caos, funciona a las mil maravillas. Es el estilo Evil Dead Rise que también le sienta. Pero cuando de alguna manera pues busca esa profundidad emocional, pues se queda corta. Por tanto, yo diría que no reinventa al monstruo, a la momia, pero sí que le devuelve pues esa mala vibra, esa mala leche, esa violencia explícita y esa presencia grotesca y terrorífica que le sienta muy, muy bien. Por tanto, esta es mi opinión de La momia de Lee Cronin. Si tú ya la has visto, pues me encantará conocer tus comentarios por aquí abajo. Por mi parte, nada más, que te agradezco mucho que si te gusta el contenido, si te gusta el vídeo, le des un like y te suscribas, porque seguiremos por aquí trayendo más contenido de cine de terror. Por tanto, si te gusta, te animo a que te quedes. Nos vemos en el siguiente. Chao.